Buenas noches, vamos a empezar este tiempo de discipulado, entrando en el último, la quinta clase sobre el Espíritu Santo. En esta sí nos extendimos una clase más, pero bueno, dijimos que no íbamos a llevar prisa al respecto, sino lo necesario para ir dando todos los temas que son necesarios para tener esta base doctrinal de qué creemos y por qué creemos. Y continuando sobre esto, vamos a orar para empezar. Bendito Dios y Padre Celestial, damos gracias. Bendito Dios por este tiempo. Te rogamos que tu Espíritu esté en este momento aquí. El Espíritu Santo trae un espíritu de revelación, de entendimiento, que seamos perceptibles en nuestro espíritu para recibir de ti. Y Espíritu Santo, tú toma el control en este momento de todo lo que se hable, lo que se salga de mi boca, sea guiado por tu Espíritu Santo. Y tú, que ninguna interrupción pueda venir si nos han estorbados en todo esto. A ti sea la honra y la gloria por siempre, Señor Jesús. Amén. Muy bien, para terminar este tiempo, esta parte del Espíritu Santo, neumatología, nos quedamos la semana pasada en el Espíritu Santo y la escatología, cómo el Espíritu Santo va a estar presente en los eventos finales porque es de la Trinidad la persona que ahora está siendo manifestada en ese tiempo hacia y en medio de la humanidad en ese tiempo presente. Y de ahí sale este tema, este punto que vamos a ver ahora es la continuación o cesación de los dones milagrosos. Hay un debate por ahí en cuanto a aceptar o no aceptar, eso yo creo que es propiamente la palabra, si los dones siguen vigentes o no siguen vigentes, sobre todo los dones llamados milagrosos, que son como que los vistosos, y háblese de lenguas, profecías, sanidades y milagros. Alguna postura dice que cuando terminaron la época o murieron los apóstoles, ahí dejó de estar vigente estos dones. De hecho, también se habla sobre los 5 dones ministeriales que fueron exclusivamente puestos para o dados para los apóstoles y no para el cuerpo de Cristo. Y ese debate viene únicamente de un concepto que viene en 1 Corintios 13, del 8 al 10, que dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y esta palabra de lo perfecto, venga lo perfecto, es de donde surge el debate. Si se refiere a lo perfecto en cuanto a ¿cómo decir? A cuando venga lo perfecto del Señor Jesús cuando se manifieste, o cuando venga lo perfecto en un término de el perfeccionamiento del creyente en cuanto al conocimiento y crecimiento en el cuerpo de Cristo. De ahí viene un poquito el debate. Pero entrando en preámbulo, leíamos ahorita 1 Corintios 13, 8 al 10. Efesios 4, 11 al 13 dice: y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y aquí es donde, en estos dos pasajes bíblicos, en los cuales unos se posicionan para con otros, que no. Veamos esto. En 1 Corintios 13 dice que mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y cuando dice que se acabará la profecía, ¿en qué momento se acabará la profecía? ¿O cesarán las lenguas? Mientras se puede entender que lo podemos llevar a un tiempo en el cual cuando el Señor Jesús venga por segunda ocasión, a ese tiempo se puede estar refiriendo. Efesios 4:11 se refiere al perfeccionamiento de los santos para la obra del ministerio.
Y aquí viene una anotación importante. ¿Cuándo nosotros vamos a alcanzar perfectos para la obra del ministerio? ¿Cuándo vamos a ser santos, completos? ¿O cuándo vamos a alcanzar la estatura del varón perfecto? Hasta que Él venga. En lo personal, creo que la palabra es clara. Hasta que el Señor Jesús venga es cuando va a seguir permanente la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Joel 2:28 dice: y después de eso derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. De hecho, algo importante al respecto es que esa manifestación del Espíritu Santo, cuando se derramara el Espíritu, vino el cumplimiento en el tiempo del Pentecostés. De ahí en adelante no hay ningún versículo en el cual se establezca que dejaron de estar operando los dones del Espíritu Santo. De hecho, yo diría que es un tanto contradictorio creer que el Espíritu está manifestando, pero que está limitado en cuanto a los dones que Él da, porque la Escritura dice que Él reparte con liberalidad conforme a Él le place. Y los que le llaman que los cesacionalistas, eso es que ya cesaron, establecen que se refiere a un tiempo presente en ese momento, a no a un presente continuo que podríamos entender que en cualquier momento cuando se lea venga a estar siempre vigente y presente. De ahí que vienen esas dos posturas de si ya cesaron o no cesaron. La Escritura no dice que algunos dones hayan cesado estrictamente en las palabras de dejaron de ser, ¿no? Pero si tú lo ves al día de hoy, el Señor se sigue manifestando y sigue obrando de maneras que no sabemos y no entendemos a veces completamente. Dice, de hecho, la Escritura que lo que nos estaba antes como un velo nos ha sido quitado para que entonces podamos recibir la revelación completa del Señor Jesús. Ahora, si tú lo ves dentro del cuerpo de Cristo, al día de hoy, nadie puede decir que el Señor sigue obrando milagros cuando ha recibido un milagro. Sea de sanidad, sea en una cuestión material, de una circunstancia legal, en algo en el cual tú puedes ver la manifestación del Espíritu, es innegable decir que fue un milagro. ¿Cuántas cuestiones médicas hay en que la ciencia dice, no sabemos qué pasó, el tumor, la enfermedad estaban vigentes, a punto de morir, y resulta que volvemos a hacer estudios y no hay nada detectable? Sí, entendemos que el Señor, el Padre Celestial, no deja de obrar milagros, manifestándose el Espíritu Santo en nosotros. Y entonces viene esa parte en la cual los que opinan que ya cesaron los dones, viene a ser como que el don, el Espíritu Santo lo manifiesta sin que haya una persona de por medio. Y la verdad es que sí puede hacerlo, pero también lo hace a través de personas. De hecho, la Escritura dice que impondrán manos, si hay algún enfermo, vayan los ancianos, impongan manos y estos serán sanados. Ahí entonces, ¿qué ocurre? En ese momento el Espíritu decide tomar a alguien y no, entendamos esto, el Espíritu obra con libertad, el Espíritu tiene la libertad, y decir que los dones cesaron sería como limitar al Espíritu Santo en su manifestación y en su obra. De hecho, ahorita vamos a ver algunas manifestaciones del Espíritu Santo. Vamos a ver cómo, si tú lo entiendes, vas a poder decir, pues el Espíritu hace como le place porque tiene una voluntad propia. Y entonces, decir que los dones cesaron viene a ser una incongruencia al respecto. Aquí, al menos, lo que creemos y hemos vivido, experimentado y recibido testimonio es que el Señor sigue obrando a través del Espíritu Santo todos los dones descritos en la Escritura. En ningún momento pensamos que han cesado o han dejado de ser.
Y la Escritura cuando dice cuando cesen será cuando el Señor Jesús venga. De hecho, llegará un momento en que el Espíritu Santo va a ser quitado de entre nosotros, va a ascender, y entonces la humanidad va a tener que tomar decisiones o ser, sin la intervención del Espíritu Santo, ser confrontados con pecado y arrepentimiento. Y entonces el Espíritu Santo ahí ya no estará obrando. Pero mientras, el Espíritu Santo sigue obrando y opera según él quiere y hace. Y mientras, es para la edificación del cuerpo de Cristo. No vamos nosotros a alcanzar la estatura del varón perfecto estando en nuestra condición humana terrenal. Eso va a ser cuando seamos traspuestos a un cuerpo glorificado y seamos arrebatados con él. Entonces, esta disputa de dones, yo diría, hay que entenderlo desde la Escritura, lo que dice, y entender lo que no dice. No pongamos palabras que la Escritura no dice, sino, si tú conoces la identidad, el carácter y la personalidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es lo que estamos estudiando, podrías recibir testimonio del Espíritu para decir, pues el Espíritu Santo sigue obrando, no hay nada que lo limite. Pasando al siguiente punto, los pecados contra el Espíritu Santo. De hecho, son las actitudes y acciones que resisten, apagan, entristecen o blasfeman contra la obra del Espíritu Santo. Y voy a entrar a algunos ejemplos muy sencillos, pero antes dice Hechos 7:51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al Espíritu. Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis hallados para el día de la redención. Y estos tres pasajes hablan de una acción de las personas de apagar, entristecer y resistir al Espíritu Santo. Pero el verso que encierra todo esto es Mateo 12:31 al 32, que dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Mira, cuando tú veas una manifestación del Espíritu Santo obrando, yo tengo muy presente en algún momento en la iglesia cuando había sanidades, no faltaban las personas que decían, no creo, ¿no? ¿Cómo va a ser? Viendo la sanidad palpable, manifiesta, visible, si lo quieres ver, contextualizar de esa manera. Blasfemar contra el Espíritu Santo es en contra de su autoridad, su señorío, su naturaleza y su manifestación, manifestan el poder que hace. Si una persona, hoy una persona creyente o convertida, viene esa obra del Espíritu Santo en su corazón, en el cual si auténticamente recibió en la obra redentora del Señor Jesús en su corazón, viene un cambio de vida y de actitud. De hecho, ya hablamos cómo el Espíritu Santo sella eso. Somos lavados con la sangre y el Espíritu Santo nos sella. Llegar a decir, no, yo creo que esa persona no se arrepintió, puede ser tomado como una blasfemia contra la autoridad y poder del Espíritu Santo. Decir que una sanidad no fue hecha es atentar contra el Espíritu Santo. En ese pasaje de Mateo, Yeshua acaba de hacer una sanidad. ¿Y qué dicen los hombres? No, por Belcebú, ¿no? Es haciendo, o sea, por demonios está manifestando sanidad en una persona.
Considera esto. Lo que habla el Señor Jesús es esto, dice, miren, lo que ustedes puedan decir contra mí, hablando el Señor Jesús, ok, ahora voy a poner unas palabras muy mexicanas, ¿no? Aguanto, ¿no? Lo que digan contra el Padre, va, ¿no? Ahora sí que se aguanta. Pero si tú llegas a blasfemar contra el Espíritu Santo, ahí sí no hay, valga la expresión, perdón que valga, ¿no? Porque el Señor Jesús, de hecho, vivió toda una vida en la cual de continuo fue rechazado. Hubo gente que le debatía, el Padre mismo, tú lees todos los profetas, todos los libros históricos y ves cómo desde jueces salían, o sea, recién conquistando, se olvidaron del Padre. Y el Padre les mostraba amor, y arrepiéntanse y yo estoy ahí. El Señor Jesús también, corregía lo que habría que corregir, pero había ocasiones que las personas de plano lo rechazaron. Simplemente en la crucifixión, ¿qué gritaba la gente? Crucificarle, crucifíquenlo, sin mayor reparo, sin consideración, crucifíquenlo. El Espíritu Santo, que ahora está en nosotros, para vivir en nosotros, morando en nosotros, obrando en nosotros, sellándonos, guiándonos a toda verdad y toda esa parte, y darnos, no sé si llamarlo lujo, o el atrevimiento más bien, de menospreciar su obra en nosotros, es la parte que la cual, por eso es que dice la Escritura que el que blasfeme contra el Espíritu Santo, esa blasfemia no le será perdonada. Porque es rechazar no solamente al Espíritu Santo, sino el amor del Padre y la obra del Señor Jesús en la cruz. ¿Te has puesto a pensar eso? Porque el Espíritu Santo está aquí, porque Jesús cumplió su obra en la cruz, manifestando el plan divino del Padre hacia nosotros para redención. Un día platicando de eso con mi hijo, íbamos caminando, y él me comentaba algo que me dejó reflexionando mucho. ¿Te has dado cuenta que el único nombre no revelado fue o es el del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo no es su nombre, es su título. Conocemos el nombre del Padre Celestial, que es Yahweh. Conocemos el nombre del Hijo, que es Yeshua o Yahoshua, descrito en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero el Espíritu Santo no tiene nombre, o el nombre no nos fue revelado, y platicaba con mi hijo y decíamos, por misericordia. ¿Te imaginas si el hombre conociera el nombre personal del Espíritu Santo? ¿Qué cosas no haría? ¿Qué manifestación no haría al respecto? Entonces, tengamos cuidado de no blasfemar contra el Espíritu Santo, y la blasfemia puede llegar desde resistirlo, apagarlo o contristarlo. Cuando hacemos cosas que de plano van en contra de la manifestación y la obra del Espíritu Santo, tengamos cuidado de no llegar a un punto de hablar de más, mencionar de más o hacer de más en contra de lo que el Espíritu Santo está haciendo. Tú no puedes, y hablando el miércoles que hablamos sobre juzgar, tú no puedes juzgar a una persona si realmente fue o no una persona convertida o creyente porque nada más tú lo dices, ¿no? Y entonces es como menospreciar la obra del Espíritu Santo en su vida, porque el Espíritu Santo es el que trae convicción de pecado. Tú no sabes si la persona se arrepintió o no, y a veces somos muy ligeros para decir, ese ni se ha de haber arrepentido. ¿Tú qué sabes? Ese es un tema de entre él y el Espíritu Santo en él. Él ni se ha de haber arrepentido, ni ha de ser cristiano. ¿Tú cómo lo sabes? El único que lo sabe a ciencia cierta en la intimidad es el Espíritu Santo con él. Y decir que no
es como decir que el Espíritu Santo no pudo cambiarlo, transformarlo, sellarlo o limpiarlo con la sangre del Cordero. Tenemos que tener cuidado en nuestras expresiones al respecto. Si el Señor, a través del Espíritu, decidió repartir dones y el Espíritu lo está obrando, no juzgues. Antes bien, mejor dile al Espíritu Santo: oye, Espíritu Santo, ¿es correcto esto? Tú manifiesta. El Espíritu Santo te va a dar testimonio al respecto. Entonces tengamos mucho cuidado de no menospreciar la obra, el mover, la manifestación y la voluntad del Espíritu Santo, porque Él hace como mejor le place. Retomando un poquito lo que vimos el miércoles, bastante trabajo tenemos con sacar la viga o la madera, el trozo de madera que tenemos en nuestros ojos, como para estarnos fijando en la paja de la otra persona. Enfoca todo lo que tienes que hacer en ti, en lo que tienes que tú corregir, trabajar y ser cambiado por el Espíritu Santo en tu vida. Y deja que la otra persona, el Espíritu Santo, se haga cargo de ello. Tú no vas a cambiar a las personas, ya lo comentábamos, pero el Espíritu Santo sí puede cambiar a las personas. ¿Ok? Entonces, mantener esta parte de no blasfemar contra el Espíritu Santo es un rechazo deliberado y final de su testimonio acerca de Cristo. O sea, es ir completamente en contra de la obra redentora del Señor Jesús. Por eso el creyente debe vivir de una forma correcta, con sensibilidad espiritual, en reverencia con el Espíritu y en obediencia continua. Y para cerrar todo este tema del Espíritu Santo, dejé hasta el final los nombres o títulos que recibe el Espíritu Santo. En esta enseñanza quise ahora hacerlo al revés. En el Padre y en el Hijo vimos primeramente los nombres para entender su carácter. En el Espíritu Santo quise manifestar primero todo lo que hace para entonces sus nombres o títulos poderlos entender. Hay algunos nombres o títulos que recibe el Espíritu Santo que expresan su esencia divina. Número 1, el más conocido, el Espíritu Santo, ¿no? Ese es el título por el cual todos lo conocemos. Y indica su naturaleza santa y su distinción personal dentro de la Trinidad. Cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de un atributo exclusivo de la divinidad y segundo, de la tercera persona de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De hecho, Mateo 28:19 lo dice, ¿no? Por lo tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas 11:13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y ya hemos platicado de que del Padre no puede salir algo en maldad o en mala intención o algo a medias. Nos dio su Espíritu. Si lo quieres ver así, nos dio de Él mismo en la tercera persona para manifestarse a nosotros. Hay otro título en la Escritura que recibe el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, y afirma su origen divino y su participación plena en la deidad. Génesis 1:2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Recuerdas Génesis 1? En el principio creó Dios, Elohim, los cielos y la tierra. Recuerda que Elohim es un singular con cantidad, o sea, es un uno, varios en uno, ¿no? Y la tierra estaba desordenada, vacía, versículo 2, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y si te das cuenta, en ese versículo habla
del mismo Espíritu, relacionado con las otras dos personas de la Trinidad, el del Padre, hablando del Espíritu de Dios, y el Espíritu de Cristo, refiriéndose al Hijo. Es un mismo Espíritu. Pero estos títulos vienen a dar una manifestación del carácter y los atributos divinos que tiene el Espíritu Santo. En Lucas 4:18 habla del Espíritu del Señor. Subraya su autoridad soberana y su relación con el gobierno de Dios. Recuerda que cuando hablamos de Señor, estamos reconociendo una autoridad que tiene la soberanía sobre no solamente un territorio, sino sobre las personas que están en ese territorio. Entonces, si hablamos del Señor de la creación, hablamos de la autoridad que tiene Él sobre toda la creación, y entonces lo reconocemos. Cuando hablamos del Espíritu del Señor, estamos hablando, reconociendo la autoridad. Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Si recuerdas este pasaje cuando Jesús, que describe Lucas 4, describe cuando Jesús entra a una sinagoga, que le dan a leer el libro de Isaías y le toca leer ese pasaje de Isaías cuando dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, y está hablando de la autoridad dada por el Padre como Señor al Hijo, que en ese momento lo estaba leyendo. El Espíritu del Señor está sobre mí, hablando el Señor Jesús, dice, y me ha ungido. Y recuerda que ya vimos que el ungimiento venía sobre reyes, sobre profetas y sobre sacerdotes. Y el Señor Jesús tenía los tres oficios bíblicos como para tener la autoridad o el derecho de ser ungido por el Espíritu. Según Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Si tiene la autoridad y el señorío en la zona donde está, entonces tiene la autoridad de dar libertad. ¿Alguien te puede dar libertad si no tiene la autoridad? Ya lo habíamos visto, creo que el domingo pasado platicamos de eso. No, tiene alguien que tener la autoridad para entonces ejercer juicio al respecto. Si tú vas a querer sacar a alguien de la cárcel nada más porque tú eres, ¿lo puedes hacer? No. Pero alguien que tiene la autoridad sí lo puede hacer. Otro de los títulos o nombres que recibe el Espíritu Santo es el Espíritu de Yahweh, o conocido como el Ruach Yahweh, nombre del Antiguo Testamento que conecta el Espíritu con el Dios del pacto. Jueces 3:10 dice, y el Espíritu de Jehová, recuérdate que Jehová es se me fue el nombre, es el nombre del Padre españolizado, ¿no? Le dieron a las consonantes unas vocales para que se pudiera pronunciar. Jueces 3:10 dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en sus manos a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, ¿no? En Isaías 61:1, el pasaje que leímos de Lucas, viene en Isaías 61:1, que dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, Yahweh, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y esto es lo que viene a ser el Espíritu de Yahweh, que viene a ser el Espíritu Santo. Diferentes títulos de acuerdo a la obra y manifestación y relación que tiene con la Trinidad, las otras personas de la Trinidad. También el Espíritu recibe títulos que describen su relación con el Señor Jesús, con el Mesías.
De hecho, hace ratito leímos en Romanos 8:9 el Espíritu de Cristo. Recordemos que Cristo es la eh, traducción al griego de ungido o de Mesías. Dice 1 Pedro 1:11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Y está hablando del Espíritu del Señor Jesús, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. En la Escritura también viene el Espíritu de Jesucristo. Recordemos que Jesucristo es la unión del nombre con el título en el griego. Jesús de Yeshua o Yahushua y Cristo de el Mesías. Jesucristo es, en la traducción, Jesús el Mesías. Resalta su obra en la vida, misión, victoria de Jesús. Filipenses 1:19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de Jesús de Yeshua, el Mesías, esto resultará en mi liberación. Y no es que estamos hablando de varios espíritus, es el mismo espíritu con una manifestación acorde al contexto del que se está hablando. De hecho, en Gálatas 4:6 recibe otro título que es el Espíritu del Hijo. Y por cuanto sois hijos, Dios, el Padre, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Romanos dice que por el Espíritu Santo es que nosotros podemos clamar, Abba Padre. Papito, es como decir papito amoroso, ¿no? Papito amado. Y es un término que viene de una relación cercana. No cualquiera le puedes... Simplemente ve tu relación con tus padres, ¿no? ¿Cómo le dices? En la cercanía, a veces no le dices papá, sino papito. Ahí depende del rol de la casa, ¿no? Pero este acercamiento con el Padre viene a través del Espíritu del Hijo morando en nosotros, el Espíritu del Señor. El Espíritu que justamente Yeshua dijo, los dejaré un consolador, y que se cumplió cuando vino el Espíritu Santo manifestado en Pentecostés. De hecho, hay otro nombre, justamente hablando de esto, que revela su obra redentora y de salvación, y es la palabra consolador, que es del griego parakletos, el que consuela, defiende, intercede y ayuda. De hecho, en algunas traducciones, este nombre en lugar de consolador dice el abogado, ¿no? El defensor, el que nos defiende. Y es la misma palabra significado, pero para la palabra parakletos o consolador. Juan 14:16 y 26 dice, y yo rogaré al Padre, hablando al Señor Jesús, y os dará otro consolador. Y esto a mí me gusta mucho leerlo, porque Jesús es un consolador en nuestras vidas y nos dejó otro consolador a través del Espíritu Santo. Verso 26, más el consolador, el Espíritu Santo, y ahí mismo el Señor Jesús deja en claro quién es el consolador, quién es la persona que vendría a consolar, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y el Espíritu Santo no nos va a venir a hablar algo diferente respecto a lo que el Señor Jesús habló, enseñó y dejó para nosotros. De hecho, por eso es que el Espíritu Santo pone los dones en nosotros, para que esto que el Señor Jesús nos enseñó y habló se siga manifestando en el cuerpo de Cristo. No va a venir a hacer un mensaje diferente. De hecho, Pablo dice, si alguno viene a darlos un evangelio diferente al que les hemos enseñado, al que nos hemos esforzado en darles, el cual el Espíritu nos dijo que les diéramos, sea tomado por anatema. Ya habíamos hablado en un momento, por ejemplo, ese mal llamado evangelio de la prosperidad.
Más bien debería ser llamado la enseñanza de la prosperidad, ¿no? No es un evangelio, es una enseñanza, la cual va en contra de lo que la Escritura enseña. No es algo que el Espíritu Santo haya traído como novedad, no. De hecho, habíamos platicado muchos de los principios o fundamentos que tiene esta enseñanza de la prosperidad van en contra de lo que la Escritura establece. Pero los placeres del mundo manifestados en este falso evangelio vienen entonces a darle al traste a lo enseñado por el Señor Jesús a través del Espíritu Santo. Otro de los títulos que manifiesta esto es el Espíritu de verdad, el que revela, guía y confirma la verdad divina. Juan 14, 17 dice, el Espíritu de verdad, y si por ahí ves en la Escritura, en tu Biblia dice Espíritu con E mayúscula. Dice, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. De hecho, ya habíamos platicado de esto. El Espíritu Santo ahora mora en nosotros. Él no está morando en las personas inconversas, en las impías, en las injustas, en las pecadoras, que no han recibido el Evangelio, no han recibido la salvación, no han reconocido la obra redentora del Señor Jesús en sus vidas. Y el Espíritu Santo mora en quienes sí lo hemos recibido y le hemos permitido morar en nuestras vidas. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, y esta toda verdad es tanto Yeshua como lo que Él dijo en palabras de vida eterna. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Otro título que recibe, Espíritu de gracia. Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hicieres afrenta al Espíritu de gracia? Y nuevamente esto de afrenta viene de lo que leíamos hace ratito, que habrá gente que resistirán al Espíritu Santo, y eso se afrenta, y vienen tres cosas que son importantes de decir. Uno, pisotear al Hijo de Dios, y esto es su obra redentora. Dice, y tuvieron por inmunda la sangre del pacto. Y esto de ser inmunda es quitarle poder a la sangre derramada en la cruz del Calvario. Sí, de hecho está hablando de judíos, a los judíos. Sí, el Señor Jesús derramó su sangre, pero tienes que seguir ofreciendo ofrendas y sacrificios por si pecas. Y entonces la sangre del Cordero no fue suficiente para limpiarnos de todo pecado. ¿Por qué tendríamos que seguir ofreciendo sacrificios? Y el Espíritu de gracia es resistir al Espíritu del Señor que nos fue dado porque Él lo mandó. Nadie se lo pidió. No fue porque nosotros dijimos, déjanos a alguien. El Señor de su voluntad nos dijo, les voy a dejar un consolador enviado por el Padre para que siga haciendo la obra que yo inicié en vosotros. Dice Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, de hecho, nosotros somos vivificados por el Espíritu. Somos llevados en vida. De hecho, Pablo indica, por ahí un capítulo en Efesios, si no me recuerdo, que dice, viviendo en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu es vivir completamente diferente a lo que el mundo dice. Su Espíritu nos da vida, y vida en abundancia. Cuando llegamos a Cristo, la forma que ahora tenemos que vivir es en el Espíritu, lo que Él nos va guiando. Y de hecho nosotros recibimos el Espíritu de vida desde que fuimos formados, cuando Él sopló aliento de vida en nosotros.
Hay otros títulos o nombres que también recibe el Espíritu Santo que hablan sobre su carácter y atributos. Espíritu eterno, en Hebreos 9:14. Espíritu de santidad, Romanos 1:4. Me voy un poquito rápido en esto porque quiero llegar a algo que no quiero que se nos pase y necesito terminarlo en este tiempo. Espíritu de gloria, 1 Pedro 4:14. Y estos tres títulos hablan de su carácter y atributos divinos, su eternidad, su santidad y su gloria. ¿Recuerdas que nosotros, tanto en el Padre como en el Hijo, vimos atributos no comunicables, que esto es, que no los comparte con el hombre, sino que son exclusivos de él como divinidad? El Espíritu Santo los tiene aún en los títulos que recibe: Espíritu eterno, Espíritu santidad y Espíritu de gloria. 1 Pedro 4:14 dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Y fíjate, si a ti te persiguen por identificarte como cristiano, o como creyente, o como hijo de Dios, es porque el Espíritu glorioso del Padre habita en ti. Entonces siéntete gozoso al respecto. Si no fueras un problema para el enemigo, para Satanás, para el diablo, así que ni te hicieran caso. Pero cuando te atacan es porque identifican que el Espíritu mora en ti. Más bien, si no te atacan, yo te diría, preocúpate, ¿no? Porque a lo mejor tú estás creyendo que el Espíritu Santo mora en ti y a lo mejor no está. Y así viene a ser esto. Si bien eres perseguido al respecto, es porque Él mora en nosotros. Hay otros títulos que recibe que expresan su fusión en el creyente y en la iglesia. Espíritu de adopción. Romanos dice que fuimos adoptados y recibimos el Espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba Padre. Si el Espíritu no mora en ti, o no morara en nosotros, no podremos llamar Abba Padre al Padre. Valga la redundancia. Espíritu de promesa. Efesios 1:13 dice: y en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y esa promesa viene de Joel, cuando dice: derramaré mi espíritu sobre vosotros en aquel tiempo. Espíritu de sabiduría y revelación, Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y en el conocimiento de Él, recuerden que el Espíritu nos hablará toda verdad y nos guiará al Padre, y todo lo que aprendemos o que Él nos enseña viene del Padre. Entonces Él mismo nos da un espíritu de sabiduría y de revelación para entender todo conocimiento, para poder tener la capacidad de recibir todo lo que tenemos que recibir. Hoy podemos no entender completamente, recibir el amor del Padre sin entenderlo completamente, porque nuestra capacidad mental no nos da, pero por su Espíritu es que recibimos testimonio y recibimos ese amor. Si tratamos de entender el amor de Dios, del Padre, es imposible. Otro título que recibe el Espíritu Santo, y es un término que va más del Antiguo Testamento, es la Ruach HaKodesh, el Espíritu de santidad, el Espíritu Santo, aliento vivo y santo de Dios. Así era como le hablaban en el Antiguo Testamento, como se le identificaba, el Ruach HaKodesh. Salmo 51:11 dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Cuando David oró esto, él dijo: no quites de mí tu Ruach HaKodesh. Alguien una vez me decía: ay, sí, a mí me gusta utilizar los nombres en hebreo porque suenan más bonito y como que me llenan, como que me emociona. No, digamos sus nombres originales porque ese es su nombre real. Ya lo hemos dicho, ¿no? Si yo voy a Estados Unidos, allá no me pueden decir Arthur, me tienen que decir
Arturo, porque ese es mi nombre de origen, con el cual cuando nací así me pusieron. Y así es el título, en este caso, de el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, o Ruach Elohim, el Espíritu como agente creador. En Génesis 1:2, de hecho, dice, cuando dice, y el Espíritu de Dios es el Ruach Elohim, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y quiero terminar con esto. Las figuras, manifestaciones o símbolos del Espíritu Santo. Lo hemos escuchado que el Espíritu Santo es como el viento o el soplo. De hecho, en Hechos 2:2, cuando estaban en el Pentecostés, dice que vino como un estruendo de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Una manifestación del Espíritu Santo o una figura bíblica es el viento o el soplo. Cuando dice el soplo de vida que recibimos, el aliento de vida, es el Espíritu Santo. Él actúa libremente, no controlado por el hombre. De hecho, eso ejemplifica el viento. De hecho, hay un pasaje que dice que si tú conoces a dónde va el viento, de dónde viene, de dónde va, bueno, pues así se mueve el Espíritu Santo. Otra manifestación es el fuego, que representa la presencia purificadora, santificadora y capacitadora del Espíritu Santo. De hecho, Pablo le dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos, hablándole a Timoteo. Y esto es la manifestación del poder del Espíritu Santo que está en ti, avívalo. De hecho, también a veces oramos o cantamos, que venga tu fuego y consuma todo lo que hay en mí que estorba. Y es ese fuego que nos purifica. Dice, Hechos 2:3, que se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. De hecho, también Juan el Bautista, haciendo referencia al Señor Jesús, dice que Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan dice, yo los bautizo en agua, ¿no? Pero él es mayor que yo, al punto que Él los bautiza en Espíritu Santo y fuego. Y fuego es la manifestación poderosa del poder del Espíritu Santo. De hecho, el fuego nos simboliza la purificación del pecado, presencia divina, poder transformador. Es que el fuego está de Él y nos transforma. El Espíritu no solamente consuela, sino también purifica y confronta. Y esa es la ejemplificación del fuego. ¿Qué otra manifestación o figura tiene el Espíritu Santo? El agua, como fuente de vida, limpieza y renovación espiritual. De hecho, en Ezequiel 36 hay un pasaje que dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pero antes de hacer esta transformación, dice, vertiré sobre ustedes el agua de mi espíritu para limpiarlos. ¿Quién hoy nos trae a conciencia, nos redarguye de pecado? El Espíritu Santo. Y eso de que nos redarguya es como el agua que viene a limpiarnos. Es necesario que quites esto. Esto que estorba, todas sus inmundicias los voy a lavar. Un ejemplo muy sencillo. ¿Con qué lavamos nuestra ropa? Con agua. Sí, me vas a decir que con jabón, pero sí, con agua. Si estás usando las manos, ¿a qué vas? Al agua, a limpiarte. Así es el Espíritu Santo en nosotros. Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, y para lavar es indispensable que haya agua. ¿Tú puedes lavar sin agua? Si pudieras hacerlo sin agua, no se le llevaría lavamiento. El lavamiento viene con agua.
de la regeneración y para la renovación en el Espíritu Santo. Otra figura es el sello, figura legal que indica propiedad, autenticidad y seguridad. Ya lo habíamos platicado en esto, cuando somos sellados por el Espíritu Santo, Él es el sello. La imposición del Espíritu Santo, el que Él venga a habitar a nosotros es el sello, la manifestación de que hemos recibido la obra redentora del Señor Jesús en nuestras vidas. No es que el Espíritu, somos sellados por el Espíritu, no es que el Espíritu Santo nos ponga un sello, Él es el sello. Otra figura son las arras, es la garantía de lo que hemos de recibir. La seguridad es la firma en la cual dices, ese es el contrato y aquí está el compromiso de... Efesios 1:14 dice que las arras de nuestra herencia, o sea, la garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. 2 Corintios 5:5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu, la garantía, la seguridad, el compromiso cumplido de, ¿qué es una garantía? Que sí o sí vas a recibir lo que, o sí, lo vemos en las garantías de las cosas que compramos, ¿no? La seguridad que va a funcionar. Si no funciona, dime y te garantizo que te va a funcionar. Así es como recibimos las promesas del Espíritu, por el Espíritu. La vida eterna es una garantía que tenemos a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Son las arras que garantizan ello. Y bueno, ya para terminar, vienen las manifestaciones visibles que tuvo el Espíritu Santo como paloma en el bautizo de nuestro Señor Jesús, como lenguas de fuego en el Pentecostés, en Hechos 2. O sea, no solamente recibieron el Espíritu, sino era visible ver una llama de fuego sobre las personas, que era la confirmación, así como el Espíritu Santo descendiendo cuando el Señor Jesús fue bautizado. Fueron cosas visibles. De hecho, también fue audible su voz cuando en Hechos 13 les dijo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y fíjate cómo el texto no dice, el Espíritu habló a través de, dice, dijo el Espíritu Santo. Y esto es, escucharon una voz que les habló y les dijo, a Pablo y a Bernabé, apártenmelos, tengo una obra específica para ellos. Y algunos simbolismos doctrinales del Espíritu Santo es el aceite. Ya lo habíamos dicho, como el aceite era un medio en el cual se ungía a tres figuras importantes, que era el sacerdote, el rey y a los profetas, y el Espíritu Santo se posaba sobre ellos para hacer no una obra o un oficio terrenal, sino una obra y un oficio espiritual, porque recordemos que aquel tiempo cuando un rey gobernaba, no era porque ellos quisieran, sino porque el Señor les ungía. El Señor estaba sobre ellos para un propósito, como el del sacerdote y como el del profeta. El ungimiento de un profeta venía a ser para corregir y redarguir de pecado al pueblo, más allá de que hiciera milagros. No eran ungidos para hacer milagros, era parte del oficio del profeta, pero en realidad el profeta estaba establecido y ungido para dar palabra del Señor. Ese era el verdadero oficio del profeta. Si tenía visiones, si podía ser vidente, si realizaba milagros, era parte de, no la razón de. Entonces el aceite venía a ser una confirmación. De hecho, leímos en Isaías 61 como Isaías dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, siendo una figura, una sombra del texto leído por el Señor Jesús, cuando en él se cumple esta palabra de el Espíritu del Señor está sobre de mí. El dedo de Dios también es otra manifestación o figura del Espíritu Santo. Dice Lucas 11:20, mas si por el dedo de Dios
echo yo fuera a los demonios? Ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros, y el dedo de Dios es la manifestación del Espíritu Santo a favor de los hijos de Dios, del Padre. Y por último, la figura de la luz, símbolo de la revelación, verdad y guía. Juan 16:13 leemos cómo el Espíritu de verdad nos guiará a toda verdad. 1 Corintios 2:12 dice: y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Salmo 119:130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Y es la luz de la manifestación del Espíritu alumbrando nuestro caminar. Y bueno, el tema de la Rúa HaKodesh, que lo comentamos hace un momento. A ver, si tú le dices Rúa HaKodesh, no te hace más espiritual o menos espiritual, pero sí es tener el conocimiento pleno de que ese es el nombre recibido y revelado, y el título revelado desde el Antiguo Testamento, como es Yahweh y como le es Yeshua o Yahoshua. La Rúa HaKodesh, cuando lo escuchas, no es una fuerza, no es un poder, es el Espíritu Santo del Padre Eterno y del Señor Jesús. Bueno, y con esto estaríamos terminando. Perdón, se me fue un poquito rápido este último. No quería redundar sobre cosas que ya habíamos visto anteriormente del Espíritu Santo, pero sí más bien poder identificar los nombres o títulos que recibe, que lo vimos en la manifestación de lo que Él hace. Realmente los títulos vienen nada más a reafirmar la obra que Él manifiesta y está haciendo hoy en nosotros como cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la invitación? Y con esto quiero cerrar. Conoce al Espíritu Santo. Si tú pones al Espíritu Santo, sí, hemos dicho, lo primero es Dios, y no, eso no cambia, el Padre. Pero el que hoy está en la tierra manifestado es el Espíritu Santo. Él nos guía a toda verdad. Él es el que opera en nosotros. Él es el que está morando en nosotros. Él es el que nos enseña, nos redarguye, nos exhorta, nos consuela. Cuando caemos, vamos con Él, y por eso podemos hacer acceso al Padre, porque nos muestra al Hijo. Conoce al Espíritu Santo y pídele que te revele al Hijo. Y revelarte al Hijo va a hacer que entiendas la plenitud del Padre manifestado en el Hijo llevado a la cruz del Calvario. Hay gente que no logra entender el sacrificio del Señor Jesús en la cruz, ni su obra redentora. ¿Y por qué no lo hace? Porque el Espíritu Santo no está obrando en él. Hoy, cuando escuchas la voz del Padre, o cuando decimos que escuchamos la voz, su voz, es la voz del Espíritu obrando en nosotros. Él es el que da testimonio a nuestro espíritu, por Él obramos en los dones, por Él manifestamos verdad, por Él es que entendemos la obra del Señor Jesús. La importancia actual del Espíritu Santo en esos tiempos es porque Él es el que está revelado hacia la humanidad hoy. El Señor Jesús estuvo 33 años y medio. El Padre, todo el Antiguo Testamento. Hoy está el Espíritu Santo. De ahí, por eso, que pensar que los dones han cesado, vendría a ser como a limitar al Espíritu Santo. Como a decir, antes tenías poder y ahora ya no. Y entonces viene contradicción de decir que el Espíritu Santo reparte con liberalidad como Él quiere. Él libremente nos da de Él. Busquemos al Espíritu Santo. Tengamos una relación con Él. Él nos guiará a toda verdad. Vamos a orar para cerrar este tiempo. Bendito Dios, gracias por tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias por lo que Él hace en nosotros. Gracias por Espíritu Santo por estar aquí, revelarnos al Hijo, enseñarnos a caminar, a crecer, a vivir una nueva vida
Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Queremos día tras día vivir en el Espíritu, manifestar el fruto del Espíritu, eh, trabajar o manifestar los dones espirituales que hemos recibido, vivir en ese sello en el cual hemos recibido, que el Espíritu Santo muere en nosotros en todo momento. El Espíritu Santo, no te detengas, revélanos al Hijo, guíanos al Padre, consuélanos y guárdanos en la verdad. Eres bueno con nosotros. Espíritu Santo, manifiéstate y enséñanos más. En los méritos preciosos de nuestro Señor Jesús. Amén.